Hola, mi nombre es Angie Caballero. Hoy quiero compartirles un poquito de mí, de lo que hago y cuál es como mi perspectiva del deporte. Primero quisiera presentarme. Ya dije que soy Angie Caballero. Soy psicoterapeuta integrativa enfocada en el deporte. Cuento con una licenciatura en psicología, así como una maestría en psicología clínica y diversos cursos de psicología, de arteterapia, de deporte. Me dedico a mi pasión en tres ramas específicamente, en juvenil, universitario y amateur. Me interesa contarles un poquito sobre mi experiencia, pero sobre todo explicarles desde dónde empecé. Siempre cuento esto y nunca me cansaré de contarlo. Mi familia es mi gran pilar y mi motor para hacer todo lo que hago. Me han enseñado la virtud del estudio y el deporte combinado. Mis abuelos son apasionados del béisbol y mi padre fue deportista de alto rendimiento. Así que mi infancia estuvo rodeada de académicos y deportistas. Desde los 6 años decidí que quería ser psicóloga porque una tía estudiaba eso y mi papá fue enseñándome diferentes deportes como tenis, fútbol, básquetbol, voleibol, entre otros. De hecho, recuerdo una bellísima plática que tuvimos cuando era muy pequeña, más o menos a esa edad que yo ya había decidido que iba a ser psicóloga, y él me decía que el deporte iba a ser mi barco para todo lo que yo quisiera hacer. Y en ese momento yo estaba voladísima con ser deportista de alto rendimiento, psicóloga, específicamente psicóloga del deporte. Le estoy hablando de los 90 más o menos, donde una niña de 6 7 años tenía un sueño enorme que ni siquiera sabía si existía, pero ella lo quería hacer. Y bueno, después de muchos intentos fallidos, de ver que mi sueño estaba tendiendo a ser quizá un sueño frustrado, a la edad de 17 años conocí a mi entrenadora, Cristina Pacheco, y ella, bueno, ¿qué les cuento? Les puedo contar mil cosas, pero haría que posiblemente les cuente en otra ocasión. A la edad de 19 años empecé a desarrollar herramientas y habilidades para intervención a deportistas universitarios y sobre todo a explorar cuáles son las cosas que debían desarrollar en esa etapa de su vida, como el ser independientes, el desarrollar disciplina y sobre todo el generar una identidad, desarrollarse como personas. No fue hasta mis 23 años que retomé mi sueño de ser deportista de alto rendimiento y tomé la decisión más difícil, que fue salir de casa. Eso implicaba empezar de cero y huir a la ciudad más grande del país, el monstruoso Ciudad de México. Y ahí conocí a Gris, coordinadora de equipos representativos, quien me apoyó y estuvo siempre al pendiente de mí en la parte personal, deportiva y profesional. Tuve la fortuna de tener dos entrenadores, uno de gimnasia y uno de porra, que hacen una gran mancuerna desde que están trabajando juntos. Por un lado estaba Cristina, que ella me impulsó a ser una gran deportista y a creer en mí, a entender que para ser un deportista de alto rendimiento tenía que trabajar mucho la mente. Y Claudio, que Claudio me dio conocimientos de desarrollo personal, espiritual y sobre todo físico, que todo tenía que tener un orden y tenía que tener un proceso, que tenía que dejar de ser tan dura conmigo físicamente e intensiar y aprender inteligentemente a entrenar. Después tuve la grandiosa oportunidad de ser parte de la selección de Borregos México, donde tomaron a las mejores porristas de tres campus, Campus Santa Fe, Ciudad de México y Estado de México. No, bueno, fue una experiencia de mucho drama, llanto, enojos, peleas, me dolía todo el cuerpo, tenía muchas frustraciones, pero al final realmente valió la pena y quedamos en segundo lugar a nivel mundial. eh, Creo que nadie se la creía y a la vez sí nos la creíamos, estábamos muy emocionados, teníamos como mucho este mindset de que teníamos que ser, que queríamos ganar, ¿no? Terminando la universidad yo decía, bueno, ya terminé, ya me voy a dedicar a lo que es mi profesión y empecé a buscar qué hacer hasta que Cristina llegó con la grandiosa idea de darme una beca para la maestría de Anáhuac, México Sur. Una universidad que para mí fue conocerme y reconocerme y reafirmarme todo el tiempo. Y ahí fue donde conocí a tres nuevas personas extraordinarias que también se volvieron parte de este proceso, que seguramente ni siquiera saben que han sido tan importantes para mí, porque lo son.
y son pues Pablo, Mariana y Violeta. En la náhuac aprendí a desarrollar el arte del baile, que para una porrista, aunque nos ven arregladísimas y con moño en la cabeza, somos pues bastante rudas internamente. Y para mí como el baile no era tan de mi agrado hasta que pues mi entrenadora Violeta me enseñó. Y Cristina estaba impactada igual que yo, de que qué onda, en qué momento empecé a sacar los pasos peligrosos. Pero de verdad eso me ayudó muchísimo a ser más segura de mí, a conocer mi cuerpo, a ver que podía hacer maravillas con el movimiento. Leones Anáhuac Sur ha sido el equipo que más he amado en mi vida, que siempre va a estar en mi corazón. Y de hecho con él tuve la oportunidad de irme al Mundial del 2020. Ya era mi segundo Mundial. Y bueno, mi posición siempre fue media base, es decir, estar en el segundo nivel de todas las pirámides. Y ahora mi challenge era subir hasta el tercer piso y ser la top flyer. Fue una gran experiencia para mí. Me daba mucho miedo porque les tengo que confesar que me dan miedo las alturas, pero el deporte lo valía, ¿no? Fue una experiencia religiosa, pasional y muy divertida. A partir de la pandemia decidí que era momento de cerrar este ciclo como deportista, así que empecé a dedicarme de lleno a la parte profesional, pero sin dejar mi pasión. No hay manera de que yo deje mi pasión, que es el deporte. Poquito antes de la pandemia ya tenía la oportunidad de trabajar con equipos representativos universitarios, que es como lo que más me gusta. Y estuve con fútbol femenil, con voleibol femenil varonil y con taekwondo, que también era femenil varonil. Y empezamos a dar pláticas, empecé a tener un poquito de mayor contacto, de generar procesos, de aprender muchísimo. Y me dediqué específicamente al deporte de voleibol, en donde conocí a otros dos grandes de esta área del deporte, que son Roberto y Joe. Ellos son otra pareja que hacen una muy buena mancuerna, que si los pusieras juntos dirías, ¿por qué son amigos? Porque son muy diferentes, pero a la vez han aprendido a trabajar muy bien en equipo y eso yo lo valoro un chorro. Es muy difícil encontrar a dos entrenadores que se pongan de acuerdo. Mi primer ejemplo fue Cristina y Claudio. Después mi segundo ejemplo fueron Pablo y Mariana. Y pues este ejemplo grandioso que son los entrenadores Joe y Roberto. Para finalizar este video, o este episodio, o este capítulo, quiero contarles que a lo largo de 8 años de experiencia en el deporte universitario he aprendido bastantes cosas. Seguramente tengo que aprender muchísimas más. Pero el compartir con deportistas, coordinadores, entrenadores y padres de familia me ha ayudado a ampliar un poquito más mi panorama y entender que las cosas se van construyendo, que es un proceso y no el resultado, y lo más rico de esto. Los pilares de mi filosofía de entrenamiento mental, de intervención psicológica, son los siguientes. Una, tenemos que empezar a otorgar la responsabilidad del desarrollo al que le corresponda. Es decir, tenemos que dejar que los deportistas aprendan a evaluar y reevaluar su rendimiento deportivo, a plantearse objetivos y a ser responsables de lo que les corresponde, es decir, de ellos mismos. 2. Creo fielmente en un diagnóstico, en donde tienes que evaluar todas las áreas en las que el deportista se involucra. Sobre todo en la universidad, el universitario tiene el área académica, el área deportiva, el área familiar, el área personal y el área de relación de pareja, amigos, entre otras cosas. Siempre es importante plantearse objetivos para poder tener más claro lo que quiere uno alcanzar, pero estos tienen que estar basados en el diagnóstico hecho con anterioridad. 3. Es bien importante que uno como psicólogo tenga un estudio completo de qué se trata el deporte, cuáles son las reglas y las necesidades de cada deportista dentro de cancha o dentro del tatami o dentro de la competencia del podium, de lo que sea. Es bien importante que se tenga el conocimiento entero de qué se trata ese deporte. 4. Creo que
Es bien importante hablar el idioma de los deportistas. 5. Entendí que mi rol como psicóloga no es el deber hacer, sino mi deber es observar activamente todo el desarrollo del área deportiva y que mi intervención siempre debe ser específica. Otra, los objetivos siempre deben de ser medibles, siempre se tiene que medir. La primera medición es el diagnóstico. Consecuentemente, es un registro que se va haciendo y un seguimiento del desarrollo del deportista. Otra es que las intervenciones a veces tendrán que ser clínicas y es por eso que yo estudié la parte clínica. Porque no, el deportista no solo es acción, el deportista también es emoción, es espíritu, es parte social. Necesitamos saber todas las áreas y entender en qué momentos nos toca y en qué momentos no. Por último, es bien importante saber que la salud y la integridad del deportista es fundamental para su desarrollo. Seguramente hay un mundo por conocer en todas las áreas y en todo el deporte. Voy a intentar compartirles lo poco que sé. Este espacio va a consistir en 5 mensajes para las diferentes áreas del deporte en las que yo me he involucrado. Padres de familia, coordinadores, entrenadores y deportistas. Me encantaría que se animen a escribirme, preguntarme cosas que quisieran saber para que así pueda considerarlos dentro de lo que ya he considerado compartirles. Espero que disfruten tanto como yo el contenido y les agradezco mucho por su tiempo. Chao.